Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 en el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra labor en el Señor no es en vano. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria y tu honra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que hacemos en el Señor, todo lo que hacemos en la obra del Señor no es en vano. Te damos muchas gracias, Padre, por este día que nos das y poder compartir tu palabra, Señor, para tus hijos, para tu obra. Te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos en esta hora hablar de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar del galardón. ¿Qué significa el galardón? Galardón significa premio, generalmente honorífico, que se concede a alguien por sus méritos o por haber hecho determinados servicios. El galardón es una recompensa, es un premio, una compensación. Un galardón es diferente de la salvación. La salvación se obtiene por fe, la salvación eterna se obtiene por fe. El galardón es algo adicional a la salvación eterna. La salvación se obtiene por fe y no tiene nada que ver con nuestras obras. Efesios capítulo 2, en el verso 8. Efesios capítulo 2, en el verso 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación se obtiene por la fe. El galardón es algo adicional a la salvación eterna. La salvación se obtiene por fe y no tiene nada que ver con nuestras obras. Mientras que el galardón es dado por lo que hacemos después de ser salvos. 1 Corintios capítulo 3, en el verso 8. 1 Corintios capítulo 3, en el verso 8. Ahora bien, el que planta y el que riega uno son, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. En esto consiste el galardón. Aunque seamos salvos, es posible que no recibamos un galardón, sino que suframos pérdida por carecer de obras que el Señor apruebe. 1 Corintios capítulo 3, en el verso 15. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. El galardón nos será dado al regreso del Señor de acuerdo con nuestras obras. Mateo capítulo 16, en el verso 27. Mateo capítulo 16, en el verso 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Esto es lo que significa el galardón. Este galardón será dado al regreso del Señor. En Apocalipsis capítulo 22, en el verso 12, 22:12 de Apocalipsis,
Apocalipsis capítulo 22, en el verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón. Es decir, cuando el Señor regrese nuevamente por su iglesia, Él viene, pero viene trayendo un galardón. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Esto es lo que el Señor hará a su regreso. Lo que recibiremos será decidido en el tribunal de Cristo cuando el Señor regrese. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, que nosotros, sus hijos, la iglesia, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que allí el Señor va a decidir si hay una recompensa, si hay un galardón para nosotros o hay pérdida. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba por las cosas hechas por medio del cuerpo según lo que haya practicado, sea bueno o sea malo. Esto se decidirá en el tribunal de Cristo y lo disfrutaremos en el reino venidero. ¿Qué significa recompensa? La recompensa es un premio dado a una persona después de haber hecho una actividad importante para cierto propósito. En este caso es trabajar para el reino de Dios y Dios lo recompensará. Colosenses capítulo 3, en el verso 23. Importante es para nosotros los creyentes, los cristianos, que vayamos poniendo atención al galardón y a las recompensas. Colosenses capítulo 3, en el verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo con el alma, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la herencia por recompensa. Es decir, que el Señor, una vez que nos ha redimido, Él nos anima con el galardón, con estas recompensas, para que nosotros trabajemos en su obra, para que el día que nosotros nos presentemos ante el Señor, no nos presentemos con las manos vacías, sino que nos presentemos con la labor y el trabajo que hicimos en el tiempo que estuvimos en la tierra, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia por recompensa. Es al Señor Cristo a quien servimos. Es importante que pongamos atención que el que servimos nosotros dentro de la iglesia no es a una persona, a un hermano, sino es al Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo con el alma como para el Señor y no para los hombres. La herencia de que se habla aquí es lo que los creyentes heredarán. Romanos capítulo 8, en el verso 17 de Romanos. 8:17 dice, y si hijos también herederos. Nosotros somos herederos de los bienes del Señor, pero para eso necesitamos trabajar. Como creyentes, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos que trabajar en su obra. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, se nos dice aquí en Romanos que la herencia que Él dará a sus creyentes como incentivo
incentivo para que sean fieles en el servicio que le rinden. Los infieles perderán esta recompensa. ¿Quién son los infieles? Por un lado vemos que el Señor nos da un incentivo, es decir, nos da promesas para que seamos fieles en el servicio, nos da premios, nos da galardón, nos da recompensa, nos anima a caminar y crecer como hijos de Dios. Ya nacimos de Dios, pero necesitamos crecer. Para que nosotros podamos crecer necesitamos el incentivo, necesitamos el galardón, necesitamos la recompensa. Eso es lo que el Señor nos anima a crecer y a caminar. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, en el verso 28. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, en el verso 18. Dice, el verso 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y reciban la herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Es decir, nosotros recibimos la salvación eterna, eso ya está asegurado. Pero aparte de la salvación eterna, nosotros tenemos que ser herederos de las promesas de Dios, para que sirvamos la herencia entre los que han sido santificados. Por eso el Señor nos da el incentivo para que seamos fieles en el servicio que le rindamos. Los infieles perderán esta recompensa. Mateo capítulo 24, en el verso 45. Mateo capítulo 24, verso 45, dice así: ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente? El esclavo fiel y prudente es el creyente que está creciendo, que está trabajando en la obra. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel esclavo, aquel hermano, aquel creyente dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel esclavo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo separará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ese es el peligro para nosotros los creyentes. Tenemos que presentar trabajo. Tenemos que presentar un trabajo delante del Señor cuando lleguemos a su tribunal. Mateo capítulo 25, en el verso 20 dice: acercándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, mira, otros 5 talentos he ganado. Su Señor le dijo: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí me llama mucho la atención, porque entrar en el gozo del Señor indica el disfrute del Señor en el reino venidero. Pero aquí hay algo más todavía. Entrar en el gozo del Señor se refiere a entrar en la satisfacción interior, no a la posición exterior. Participar del gozo del Señor constituye la recompensa más grande y es mejor que la gloria y la posición en el reino.
Es maravilloso. Es maravilloso este punto, entrar en el gozo del Señor. No cabe duda, el reino milenario es importante, la eternidad es importante, todas las promesas del Señor son importantes, pero entrar en el gozo del Señor es más profundo. Porque entrar en el gozo del Señor, terminamos con todo, acabamos con todo y entramos en la verdadera satisfacción de estar completamente en el gozo del Señor. Dice, su Señor le dijo: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos paz? Estamos intranquilos, no somos satisfechos, tenemos muchas cosas, no nos sentimos tranquilos, porque no hemos entrado en el gozo del Señor. Qué importante para nosotros ver este asunto de Mateo 25:20. Dice el 23, su Señor le dijo: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: esclavo malo y perezoso. Esto se refiere al creyente, al cristiano que ha recibido la salvación, pero no trabaja en la obra, no hace nada para el reino de Dios, no crece, es perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no aventé? Por tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recobrado lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, dale al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al esclavo inútil, este es el fin de los esclavos inútiles, de los que no crecieron y no trabajan en la obra del Señor. Esto es para los perezosos que nunca trabajan en la obra del Señor, que no tienen nada que presentar ante el Señor. Al esclavo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué tan importante es que nosotros pongamos atención a esta palabra. En Mateo, en el capítulo 16, en el verso 25, 16-25, dice: mirad, en Mateo, en el capítulo 16, en el verso 25, dice: porque el que quiere salvar la vida de su alma. Este es un asunto tan importante. Hoy no vamos a hablar qué es perder el alma, porque queremos centrarnos en la recompensa y en el galardón, que es el tema de hoy. Pero en este pasaje dice: porque el que quiere salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? Es decir, que nosotros los creyentes podemos perder, no nuestra salvación, pero sí podemos perder nuestra alma. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará al hombre a cambio de la vida de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, dice, va a recompensar, va a premiar, va a gratificar a cada uno conforme a sus hechos. ¿Qué significa incentivo? Un incentivo es un premio, es una gratificación económica que se le ofrece o entrega a una persona
que trabaje más o que consiga un mejor resultado determinado en su actividad, en su acción o actividad. Primera de Corintios 15, 58, el pasaje que leímos, dice que trabajemos en la obra del Señor sabiendo que todo lo que hagamos en el Señor, en su obra, no será en vano. Mateo, capítulo 25, verso 21. Mateo 25, 21 dice: su Señor le dijo: bien, esclavo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué importante, de veras, que pongamos atención en este asunto. Entonces, dice la Escritura en Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, qué importante es para nosotros los hijos de Dios que pongamos atención en el trabajo, en la obra del Señor. Es muy importante trabajar en la obra del Señor, porque allí va a depender nuestro trabajo, nuestra recompensa, nuestro galardón. Para que nosotros empecemos a trabajar, el Señor nos da un incentivo, es decir, nos anima para que trabajemos en la obra. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si nosotros somos fieles en la prueba y soportamos las pruebas y todas las circunstancias que nos rodean, y si nosotros no perdemos la fe y aún en la prueba seguimos nosotros adelante confiando en el Señor, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Para soportar la prueba, la única condición es amar al Señor. En el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni oscuridad, causado por rotación. Entonces, lo que nos dice aquí Santiago, las pruebas que habla aquí Santiago provienen de las circunstancias de los creyentes. Estas pruebas ponen a prueba nuestra fe por medio del sufrimiento. Nosotros los creyentes pasamos por diferentes pruebas a través del sufrimiento. Lo que dice Santiago capítulo 1 en el verso 9: el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El 11: porque el sol se levanta con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae,
y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Los creyentes deben perseverar bajo las pruebas con todo gozo. Cuando nos encontremos en diversas pruebas debemos estar gozosos. Dice, con todo gozo, debido al amor que le tenemos al Señor, para recibir la bendición de la corona de vida, es decir, la aprobación de la fe de los creyentes. La gloria, la expresión de la vida, por medio de la vida divina, los creyentes soportan las pruebas, por medio de la vida divina, lo cual llegará a ser su gloria, llegará a ser nuestra expresión. Cuando recibimos al Señor y lo aceptamos y nos redimió, nos dio su vida, la vida eterna. Con esa vida eterna podemos nosotros soportar cualquier prueba, cualquier tentación. No nos dejó nada más solos, sino que Él está con nosotros. La corona de vida, como galardón para ellos en la manifestación del Señor, a fin de que lo disfruten en el reino venidero. Santiago capítulo 2, en el verso 5 dice: hermanos míos, amados, oíd, no nos ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seamos ricos en fe y que seamos herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Una cosa es recibir al Señor y aceptarle y reconocer que Él murió en la cruz por nosotros, pero otra cosa es amarle, es seguirle, es sufrir juntamente como sufrió Él. Dice que el Señor nos eligió. Amados, Dios nos ha elegido a los pobres de este mundo para que seamos ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Para recibir la herencia necesitamos amar al Señor. Estoy seguro que todos los que lo aceptamos lo amamos, pero el Señor quiere que lo amamos de una manera más profunda. Que estemos dispuestos a trabajar en su obra, y dice aquí que la riqueza más grande es la fe, es la esperanza que tenemos del Señor. La corona de vida mencionada aquí en Santiago, verso 12, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez aprobada recibirá la corona de vida. El Padre que engendra junto con su acción de engendrarnos, de hacernos primicias de sus criaturas. La palabra implantada en Santiago capítulo 1, en el verso 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta es la palabra implantada en lo que nos dice aquí en Santiago capítulo 1, 21. Todo ello indica cuán necesario es la vida divina para los creyentes. Creer en el Señor es recibir la vida divina, recibir la vida eterna para ser salvos. Pero amar al Señor es crecer en la vida divina. Dos cosas muy diferentes. Amar al Señor es crecer en la vida divina para madurar, a fin de estar calificados para recibir un galardón. Es decir, que si nosotros los creyentes no crecemos y seguimos siendo niños y no hay un crecimiento en el Señor, entonces nosotros no recibiremos la herencia. Para que nosotros recibamos la herencia, la era que viene, necesitamos nosotros que trabajar y que amar al Señor y madurar, a fin de estar calificados para recibir un galardón. La corona de vida y disfrutar la gloria de la vida divina en el reino milenial. Cuando somos probados, la palabra griega traducida pruebas
y prueba, en Santiago 1, 2 al 12, es el sustantivo de la palabra tentado, usado aquí en el 1:14 de Santiago. Estas dos palabras son muy parecidas en cuanto a la raíz y ambas se refieren a ser probados. Tenemos que ser probados. Tenemos que pasar por diferentes pruebas. Ser probado por el sufrimiento exterior causado por el entorno, esto es una prueba. Este es pasar por una prueba. Ser probado por la seducción interna de la concupiscencia, esto es una tentación, lo que dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. En los versos 2:12 se habla de la prueba. En los versos 13 y 21 se habla de la tentación. En cuanto a la prueba, debemos soportarla. ¿Cómo? Amando al Señor para obtener la bendición que es la corona de vida. En cuanto a la tentación, debemos resistirla, recibiendo la palabra implantada para obtener la salvación de nuestras almas. Santiago 1:21. El tentador, el diablo, es el padre del pecado. Satanás es el que engendra el pecado, el que tiene el imperio de la muerte. Es Satanás el que mete la tentación. Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 58 habla de trabajo. Trabajar en la obra del Señor no por medio de nuestra vida y capacidad natural. Este es otro asunto muy importante, porque muchos de nosotros quizás hemos trabajado mucho, hemos hecho muchas obras y hemos hecho muchas cosas muy grandiosas, pero las hemos hecho con la vida divina en el Señor o las hemos hecho por nosotros. Por eso tenemos que pedir al Señor que todo lo que hagamos, Señor, que Él nos dirija para que lo hagamos en Él, Señor. Trabajar en la obra del Señor no por medio de nuestra vida y capacidad natural, sino por medio de la vida y poder de la resurrección del Señor. Nuestra labor por el Señor en su vida de resurrección ¿será en vano? Si nosotros trabajamos por nuestra cuenta, si no trabajamos de acuerdo a lo que el Señor nos dice y de acuerdo a la vida, va a ser en vano. Podríamos estar ante el tribunal presentando mucha labor, pero lo hicimos por nosotros, por nuestra cuenta. Al predicar nosotros a Cristo a los pecadores, ministrar la vida a los santos, edificar a la iglesia con las experiencias que tenemos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Primera de Corintios en el capítulo 3, en el verso 15. Tenemos que poner atención cómo vamos a trabajar y con qué tipo de materiales vamos a edificar. Primera de Corintios en el capítulo 3 dice en el verso 15: si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así pasado por fe. Dice la Escritura en el verso 12: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, o alguno edifica con madera, hierba y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día lo declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego mismo, se la probará. Si permanece la obra de alguno sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, sufrirá pérdida, pero él mismo sería salvo, aún pasado por fuego. Nuestra labor será recompensada por el Señor. Será recompensada por el Señor al regreso
en el día de la resurrección de los justos. Mateo capítulo 25 en el verso 23. En Lucas en el capítulo 14, en el verso 14, Lucas capítulo 14, en el verso 14. Qué importante es que nosotros le pongamos atención al trabajo, al crecimiento. El Señor nos anima con el galardón, con la recompensa, con el incentivo, para que nos animemos y trabajemos en su obra. 14, en el verso 14 del Evangelio de San Lucas dice, vamos a ver desde el 13, mas cuando hagáis banquete llama a los pobres, los mansos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué importante, de veras, qué sabio es el Señor. Él quiere que nosotros trabajemos y hagamos obras. Pero Él dice que cuando hagas un banquete, no invites a los ricos, a los que tienen. Allí no hay recompensa. Tu Señor no te va a recompensar porque invitaste a tus vecinos que tenían mucho que comer. El Señor no te va a recompensar por eso. Ni porque invitaste al presidente de la república, ni porque hiciste lo que hiciste en tu convivio. Dios no te va a recompensar. En cambio, si tú, al hacer una fiesta, invitas a los que no tienen, ellos no te van a pagar, esa invitación. En cambio, invitas a los pobres, ellos no van a tener con qué recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Qué glorioso es el Señor. Apocalipsis capítulo 11 en el verso 18. Capítulo 11 en el verso 18 dice: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus esclavos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Se va a llegar el tiempo cuando el Señor va a juzgar a los muertos y dará el galardón a sus esclavos y a sus profetas. Qué importante. Regresando a Corintios, en el capítulo 3 de la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, allí podemos encontrar nosotros en Corintios, en el capítulo 3, dice que nosotros tenemos que edificar la iglesia con oro y plata y piedras preciosas. Si nosotros edificamos con estos materiales, seremos recompensados por el Señor, que ha de regresar en el día de resurrección. Pero en cambio, si edificamos la iglesia con la madera, la hierba y la hojarasca, estos materiales representan el conocimiento, la comprensión, los logros que provienen del trasfondo natural de los creyentes. Como por ejemplo el judaísmo, otras religiones, la filosofía o la cultura y la manera natural de vivir, la cual principalmente está en el alma y en la vida natural. La madera está en contraste con el oro y representa al hombre natural. Con este material no podemos edificar la iglesia. La hierba está en contraste con la plata y representa al hombre caído. La iglesia no se va a edificar con nuestro viejo hombre, el hombre de la carne, que no ha sido redimido ni regenerado por Cristo. La hojarasca está en contraste con las piedras preciosas y representan la obra y el vivir que proviene de una fuente terrenal y que no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Queremos trabajar en la obra del Señor, tenemos que caminar y tener un crecimiento
tenemos que ser transformados para poder edificar con el oro, la plata y las piedras preciosas. Hoy podemos ver mucha gente que se dedica a evangelizar y a dar casa por casa, predicando el evangelio, hablándole a la gente, pero lo andan haciendo en el Señor o lo andan haciendo por su cuenta. Muchos de ellos piensan que predicarle a la gente es para obtener una salvación eterna. No, tener la salvación eterna es recibir a Cristo y creer que ha muerto por mí. Ahora, para trabajar en su obra necesito tener un crecimiento espiritual. Necesito primeramente ver que tengo que hacerlo en el Señor, no con mis fuerzas. Todos estos materiales no tienen valor. El producto del hombre natural, de los creyentes, junto con lo que ellos han acumulado a partir de sus varios trasfondos en el plan de Dios, estos materiales solo sirven para ser quemados. Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesto porque el día lo declarará, pues por el fuego es revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego mismo, la probará. El día de la segunda venida de Cristo, cuando Él juzgará a todos sus creyentes. Primera de Corintios capítulo 4:5. El fuego del juicio del Señor va a probar nuestro trabajo y nuestra labor. Seremos probados, cada uno de nosotros, cada creyente, nuestra obra será probada. Si nuestra obra es quemada, no recibiremos recompensa, sino que seremos consumidos. La única obra que permanece y tiene que ser de oro, plata y piedras preciosas, los cuales son el producto de nuestra comunión con el Señor y el crecimiento. Los fieles ministros de Cristo, tal obra será recompensada por el Señor, quien vendrá y juzgará. La recompensa se basa en la obra que el creyente hace después de ser salvo. Esto es diferente de la salvación, la cual se basa en la fe en el Señor y en su obra redentora. Hebreos capítulo 10 en el verso 35. Hebreos capítulo 10 en el verso 35. 10:35 de Hebreos. Dice: no desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice en el verso 31: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Por otra, os habéis hecho copartícipes de los que son así tratados. Hoy nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, estamos viviendo un tiempo de mucha tranquilidad, donde nadie nos agrede, todo está bien. Pero en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos eran perseguidos, eran maltratados, se burlaban de ellos, algunos los mataron. Ellos trabajaron en la obra del Señor. El evangelio ha llegado hasta en este tiempo, no nada más ha llegado porque llegó, sino porque muchos hombres dieron su vida por el evangelio. Mucha gente ha dado su vida, su dinero, su trabajo, lo ha dado para la obra del Señor, sabiendo que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Los apóstoles murieron, se burlaban de ellos, pero ellos seguían adelante. Hoy vivimos una vida cristiana donde todo está bien, nadie nos molesta, pero esto nos trae una consecuencia: nos hacemos perezosos, no caminamos, no oramos, no buscamos al Señor, no trabajamos en su obra.
Por eso dice en el capítulo 10, en el verso 32, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra os habéis hecho copartícipes de los que son así tratados. Porque de los presos se compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes aceptasteis con gozo, sabiendo que vosotros mismos tenéis una mejor y perdurable posesión. No desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hoy a lo mejor se nos hace poco el galardón y la recompensa. Quizás esto ni nos llegue, pero un día lo vamos a lamentar por no haber trabajado en la obra del Señor. Dice el verso 37, porque aún un poquito y el que de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos nosotros no somos de los que retroceden para ruina, sino de los que tienen fe para ganar el alma. La recompensa se basa en la obra que el creyente hace después de ser salvo. Es diferente de la salvación, la cual se basa en la fe. El Señor en su obra redentora. La obra de madera, hierro y hojarasca que solo sirve para ser quemada será una pérdida. Esta pérdida de la recompensa, no de la salvación. Es muy posible que nosotros los creyentes vamos a perder algo, el galardón, vamos a perder la recompensa, no la vamos a lograr, no vamos a lograr tener nada el día que estemos ante el tribunal de Cristo. Muchos de nosotros es posible que perdamos esta recompensa, pero no la salvación. Sufrir pérdida aquí no significa perecer. La salvación que hemos recibido en Cristo no es por obras nuestras. Vamos a ver un pasaje aquí muy importante en Tito. Y vamos a ver aquí que nuestra salvación no es por lo que nosotros hayamos hecho. Nuestra salvación no es por obras. Dice en el 3, Tito 1:3, pero a su debido tiempo manifiesto su palabra en la proclamación que me fue encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la común fe, gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en el capítulo 3, en el verso 5 dice, nos salvó. En el verso 3 de Tito, en el capítulo 3, en el verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, sirviendo como esclavos a la concupiscencia, éramos esclavos de los deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras. La salvación eterna no es por obras, no es por lo que tú hayas hecho de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros los creyentes es muy posible que sí perdamos la recompensa, pero no la salvación. La salvación que hemos recibido en Cristo no es por obras, es eterna, inmutable en naturaleza. Hebreos capítulo 5, 9 y San Juan capítulo 10 en el verso 28. Leamos este pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 10 en el verso 28. Qué importante es que vayamos nosotros entendiendo la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos ver o acomodar.
Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el verso 28. Y le dijo: bien ha respondido, haz esto y tendrás vida. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y lo puso a prueba, diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto le dijo el Señor en el Evangelio de San Lucas al rico que tenía todo, al rico que pensaba que la vida consistía en sus riquezas. Esto le dijo el Señor al rico, que vendiera y diera sus posesiones a los pobres. Ese es el requisito, que nosotros trabajemos en la obra del Señor, que nosotros trabajemos para su obra. Pero podamos ver nosotros en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, qué importante. Qué importante es lo que el Señor nos habla. Dice en el capítulo 10, en el verso 28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Esta es la salvación eterna. La salvación que recibimos del Señor es inmutable, no cambia. Si nosotros como creyentes no trabajamos en la obra del Señor, su salvación eterna no va a cambiar. Si nosotros no caminamos en el crecimiento y no crecemos como hijos de Dios, esa salvación no cambia. Esta salvación es eterna, no va a cambiar. El Señor no va a cambiar, pero hay algo que sí podemos perder: la recompensa. Esta salvación que Dios da es gratuita a todos los creyentes y perdura por la eternidad. Por otro lado, la recompensa que el Señor da a los creyentes cuyas obras cristianas es la prueba, es para la edad del reino. La recompensa es un incentivo para su obra cristiana. Él quiere animarnos. En 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 15, dice que el creyente, aunque su obra, haber edificado con madera en hojarasca, ellos, dice, aún serán salvos pasados por fuego. Aunque estos hombres sean salvos, estos creyentes sean salvos, los creyentes cuyas obras cristianas no son aprobadas por el Señor, cuando el Señor regrese, ellos serán salvos como pasados por fuego. Es decir, que nosotros los creyentes, si no presentamos nada como aquel que le dio un talento y no trabajó ese talento y tuvo miedo, si nosotros no trabajamos ni edificamos y nos pasamos calladitos, es lo mismo, vamos a perecer, no pereceremos eternamente, pero sí perderemos nosotros la recompensa. Esta expresión, pasados por fuego, indica castigo. Sin embargo, eso sin duda no es el purgatorio, herejía enseñada por el catolicismo en su distorsión supersticiosa de este versículo. No obstante, esto nos debe de servir de advertencia solemne hoy en día con respecto a nuestras obras cristianas. Es un día de meditar, nosotros los hijos de Dios, si queremos recibir la recompensa, el galardón. El Señor nos anime en este día para que nosotros caminemos en su obra, sabiendo que todo lo que hagamos en el Señor
no es en vano. Te damos muchas gracias, Señor, en este momento, por esta palabra, Señor, por este galardón, por esta recompensa, por este incentivo, Señor, que nos animas, porque hay promesas, hay una herencia, en la cual solo los creyentes que hayan madurado y crecido lo recibirán. Queremos entrar, Señor, a la era que viene, pero aún más, Señor, queremos entrar en el gozo del Señor. Allí en el gozo del Señor se termina todo. Allí ya no hay angustia, allí ya no hay preocupación, allí hay pura felicidad. Oh, concédenos, Señor, entrar en tu gozo, Señor. Lo anhelamos, Señor, y lo deseamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.